Un joven mecánico descubrió a una millonaria atada en la cajuela de un automóvil. Rescatarla transformó su existencia para siempre. Un ruido simple al terminar una jornada laboral puede alterar dos vidas completamente. Diego limpió sus manos manchadas de aceite con un trapo gastado y respiró hondo, mirando cómo las últimas luces del atardecer desaparecían detrás de los edificios del barrio periférico. A sus 30 años, conocía cada tornillo, cada componente y cada secreto de los motores que llegaban a su modesto taller mecánico en la colonia San Miguel, zona oriente de la Ciudad de México. La existencia no había sido amable con él. Huérfano desde los 15 años, construyó todo por sí mismo, luchando contra la pobreza y los prejuicios de una sociedad que siempre lo menospreciaba. No olviden suscribirse al canal, dejar su like y escribir en los comentarios desde dónde están escuchando esta historia. Su apoyo es fundamental para nosotros. Ese viernes, como cualquier otro, Diego cerraba el taller cuando un sonido extraño captó su atención. Un murmullo ahogado, casi inaudible, provenía de la dirección de un BMW negro que llevaba estacionado varias horas en la calle. El vehículo contrastaba totalmente con el escenario humilde del vecindario, con su carrocería impecable y cristales oscuros que ocultaban el interior lujoso. La curiosidad instintiva de Diego, mezclada con un presentimiento que él mismo no lograba comprender, lo hizo acercarse al automóvil. El ruido parecía surgir de la cajuela, un sonido constante y angustiado que aceleró su corazón. Sin dudar, probó la manija trasera y descubrió que el carro estaba sin seguro, algo sumamente sospechoso en un barrio como ese. Al abrir la cajuela, Diego sintió el universo detenerse a su alrededor. Allí yacía una mujer joven, de aproximadamente 32 años, con cabello castaño desarreglado y ojos verdes que expresaban terror absoluto. Estaba amarrada con cuerdas gruesas, tenía cinta adhesiva tapando su boca y vestía un elegante vestido morado ajustado que contrastaba con su situación desesperada. Sus manos mostraban lesiones por la lucha contra las ataduras y lágrimas recorrían su rostro. El impacto inicial duró solo unos segundos. Diego, impulsado por un instinto natural de proteger a los más desvalidos, algo que asimiló en las calles complicadas de su niñez, de inmediato comenzó a desatar a la mujer. Sus dedos trabajaron velozmente, deshaciendo los nudos con la misma destreza que utilizaba para reparar motores complejos. Retiró con cuidado la cinta de su boca, procurando no lastimarla más. La mujer que posteriormente descubriría se llamaba Elena. Evidentemente estaba en shock. Temblaba sin control, y sus primeras palabras fueron murmullos confusos sobre hombres enmascarados, un secuestro planeado y una familia angustiada. Diego la ayudó a salir de la cajuela y, sin pensarlo dos veces, la condujo al interior del taller, ofreciéndole agua e intentando tranquilizarla con palabras amables. Mientras Elena se recuperaba del trauma inicial, Diego llamó inmediatamente a la policía, reportando la situación con precisión y urgencia. Permaneció junto a ella, brindándole respaldo emocional y asegurándole que estaba a salvo. El taller modesto, con sus herramientas organizadas y el aroma característico de aceite y metal, se convirtió en un refugio inesperado para una de las mujeres más adineradas del país. Elena era heredera de un imperio empresarial que incluía cadenas de hoteles, constructoras e inversiones inmobiliarias valuadas en miles de millones de pesos. Había sido secuestrada a la salida de una junta de negocios en el centro de la Ciudad de México y mantenida cautiva por 3 días antes de lograr soltarse parcialmente de las amarras y hacer los ruidos que llamaron la atención de Diego. Los secuestradores planeaban abandonar el carro en esa región periférica, considerándola un sitio
improbablemente visitado por alguien de su clase social. En ese instante, observando a aquella mujer asustada en su taller sencillo, Diego no tenía idea de que su acto de bondad desinteresada estaba sembrando las semillas de una transformación que cambiaría radicalmente su trayectoria de vida. Simplemente hizo lo que consideraba correcto, guiado por los valores de honestidad y compasión que sus padres adoptivos le enseñaron antes de fallecer. La llegada de la policía transformó el pequeño taller de Diego en un verdadero centro de operaciones. Delegados, investigadores y agentes especializados en delitos contra el patrimonio se turnaban haciendo preguntas detalladas tanto a Elena como a Diego. El contraste entre ambos mundos nunca había sido tan evidente. Por un lado, una heredera multimillonaria acostumbrada a guardaespaldas privados y vehículos blindados. Por otro, un mecánico humilde que apenas lograba pagar la renta del taller. Elena, aún temblando por las consecuencias del trauma, insistió en narrar personalmente su versión de los hechos a los investigadores. Describió con detalles el momento del secuestro ocurrido en el estacionamiento de un edificio comercial de alto nivel en la región de Polanco. 3 hombres encapuchados la abordaron cuando se dirigía a su automóvil después de una reunión con inversionistas internacionales. La dominaron rápidamente, usando una sustancia para hacerla desmayar, y cuando despertó, estaba amarrada en la cajuela del BMW. Durante los 3 días de cautiverio, Elena fue mantenida en una bodega abandonada en la región metropolitana de la Ciudad de México. Los secuestradores, que aparentaban tener conocimiento detallado sobre su rutina y movimiento financiero, exigían un rescate de 50 millones de pesos. Planeaban hacer contacto con la familia el 4.º día, pero Elena logró soltarse parcialmente de las amarras en la madrugada y, aprovechando un momento de descuido de los criminales, escapó y se ocultó en la cajuela del carro. Diego observaba todo aquel movimiento con una mezcla de preocupación y admiración. Elena demostraba una fortaleza interior impresionante, logrando mantener la compostura incluso después de una experiencia tan traumática. Notó cómo trataba a todos los policías con respeto, independientemente del rango, y cómo sus ojos brillaban con determinación cuando hablaba sobre la necesidad de encontrar a los responsables del crimen. Mientras los investigadores trabajaban, Elena tuvo tiempo de observar mejor a su salvador. Diego era un hombre de estatura media, con manos callosas, que contaban la historia de años de trabajo arduo. Sus ojos café expresaban una sinceridad poco común, y ella percibió cómo se movía por el taller con la confianza de quien conocía profundamente su oficio. Las paredes decoradas con calendarios de taller y fotos de autos antiguos revelaban la pasión genuina que él tenía por la mecánica. La diferencia entre sus mundos quedó aún más evidente cuando el abogado particular de Elena llegó al lugar, acompañado por un equipo de guardaespaldas y asesores. El hombre, vistiendo un traje impecable que probablemente costaba más que el ingreso anual de Diego, intentó inmediatamente alejar a Elena de aquel ambiente, argumentando sobre protocolos de seguridad y la necesidad de atención médica especializada. Elena, sin embargo, se negó terminantemente a abandonar el taller antes de tener una conversación privada con Diego. Pidió algunos minutos a solas con él, despidiendo temporalmente a abogados y guardaespaldas. En ese momento, solo ellos dos permanecieron en el pequeño ambiente que olía a aceite y metal, creando una atmósfera íntima y surreal. Con voz aún temblorosa pero determinada, Elena agradeció a Diego por el coraje y la humanidad que demostró al salvarla. Explicó que creció en un ambiente donde las personas frecuentemente se acercaban a ella por interés financiero
y que raramente encontraba gestos genuinos de bondad. El acto desinteresado de Diego la conmovió profundamente, haciéndola cuestionar muchas de sus percepciones sobre clases sociales y valores humanos. Diego, por su parte, quedó impresionado con la sencillez y la gratitud sincera de Elena. Esperaba encontrar a una persona arrogante y distante, pero descubrió a una mujer inteligente, sensible y sorprendentemente humilde. Ella demostró interés genuino en conocer más sobre su trabajo, haciendo preguntas técnicas sobre mecánica y mostrando curiosidad sobre su vida personal. Durante aquella conversación, Elena supo que Diego era huérfano y había sido criado por una familia humilde que lo acogió cuando niño. Descubrió que soñaba con expandir el taller y quizás algún día abrir una escuela técnica para jóvenes necesitados del barrio. Esos sueños simples, pero profundamente significativos, contrastaban drásticamente con los proyectos empresariales millonarios que formaban parte de su rutina. Cuando finalmente llegó el momento de partir, Elena sintió una extraña reluctancia en dejar aquel ambiente. Por primera vez en muchos años había encontrado a alguien que la veía simplemente como Elena, no como la heredera de una fortuna. Diego también experimentó sentimientos confusos, una mezcla de admiración y una inexplicable sensación de pérdida, como si algo importante estuviera a punto de salir de su vida. En la mañana siguiente al rescate, Diego despertó con la sensación de que había vivido un sueño intenso y surreal. El taller aún guardaba vestigios del movimiento de la noche anterior, algunos papeles olvidados por los investigadores, marcas de zapatos formales en el piso de cemento y un perfume suave que persistía en el aire. Intentó retomar su rutina normal, pero descubrió que era imposible concentrarse completamente en los motores y piezas esparcidas por la mesa de trabajo. Mientras trabajaba en un Ford Ka con problemas en el sistema de inyección electrónica, Diego repensaba constantemente los eventos de la noche anterior. La imagen de Elena, con sus ojos verdes llenos de miedo y después de gratitud, permanecía vívida en su memoria. Se cuestionaba si había hecho lo correcto, si debería haber llamado a la policía antes de intentar ayudarla personalmente, pero en el fondo sabía que actuó guiado por sus instintos más puros. Alrededor de las 10 de la mañana, un movimiento inusual en la calle captó su atención. Una van de florería de alto nivel se detuvo frente al taller, seguida por un auto ejecutivo negro. Diego observó intrigado, mientras dos repartidores bajaban enormes arreglos florales y se dirigían directamente a su taller. Las flores eran exóticas y costosas, claramente no pertenecían a aquel ambiente. Junto con las flores llegó una tarjeta elegante en papel grueso con una caligrafía delicada que reconoció inmediatamente. Elena había escrito un mensaje conmovedor, agradeciendo una vez más por el coraje y la humanidad que demostró. Expresaba su gratitud no solo por el rescate físico, sino por la forma respetuosa y cuidadosa con que la trató durante los momentos más vulnerables de su vida. El mensaje continuaba explicando que Elena había pasado la noche reflexionando sobre el encuentro entre sus dos mundos tan distintos. Reconocía que vivía en una burbuja social privilegiada, rodeada de personas que frecuentemente tenían segundas intenciones, y que el gesto desinteresado de Diego la hizo repensar muchas de sus percepciones sobre valor humano y verdadera riqueza. Durante el resto de la semana, llegadas inesperadas se volvieron rutina en el taller de Diego. No solo flores, sino canastas de alimentos gourmet, libros sobre mecánica avanzada e incluso herramientas profesionales de última generación aparecieron misteriosamente. Cada obsequio venía acompañado de una nota personalizada,
mostrando que Elena había investigado cuidadosamente sobre la vida e intereses de él. Los vecinos y clientes habituales del taller comenzaron a comentar sobre las entregas extrañas. Doña María, propietaria de la panadería al lado, bromeaba que Diego había ganado la lotería y estaba ocultando el hecho. Don Joaquín, mecánico retirado que frecuentaba el taller para conversar, especulaba sobre una posible novia rica que Diego mantenía en secreto. Diego sonreía ante las especulaciones, pero mantenía discreción sobre los verdaderos motivos de las entregas. El jueves, una sorpresa aún mayor aguardaba a Diego. Un abogado elegante, el mismo que había aparecido la noche del rescate, llegó al taller con una propuesta formal. Elena quería contratar los servicios del taller para el mantenimiento de toda la flota de vehículos de sus empresas. Más de 40 autos de lujo que incluían BMWs, Mercedes, Audis e incluso algunos deportivos importados. El contrato propuesto era surreal desde el punto de vista financiero. El valor mensual equivalía a casi 10 veces el ingreso actual del taller, garantizando estabilidad económica por al menos 2 años. El abogado explicó que Elena insistió específicamente en que los servicios fueran realizados en el taller actual de Diego, rechazando sugerencias para que se mudara a una instalación más sofisticada. Diego quedó simultáneamente emocionado y preocupado con la propuesta. Por un lado, representaba la realización de sueños que ni siquiera osaba alimentar, seguridad financiera, posibilidad de invertir en mejores equipos y quizás hasta expandir el negocio. Por otro lado, temía estar siendo beneficiado solo por gratitud, no por sus méritos profesionales. Después de mucha reflexión, Diego decidió aceptar el contrato, pero con una condición. Haría un período de prueba de 3 meses, demostrando la calidad de su trabajo antes de firmar cualquier compromiso a largo plazo. Esta actitud impresionó al abogado, quien reportó posteriormente a Elena la seriedad e integridad profesional del mecánico. Durante aquellos primeros días después del rescate, Diego comenzó a percibir que su vida estaba cambiando de formas que aún no lograba comprender completamente. No era solo la cuestión financiera, sino algo más profundo relacionado con la autoestima y las posibilidades que se abrían ante él. Por primera vez en años, comenzó a soñar con proyectos más ambiciosos, siempre manteniendo los pies en la tierra, pero permitiendo que su imaginación explorara territorios anteriormente inimaginables. El primer carro de la flota de Elena llegó al taller un lunes lluvioso, que prometía ser solo un día común en la rutina de Diego. Se trataba de un Mercedes-Benz clase S negro, con interior en cuero beige y tecnología de punta que hacía el corazón del mecánico acelerar de emoción. Nunca antes había tenido la oportunidad de trabajar en un vehículo de ese nivel, y la responsabilidad lo dejaba simultáneamente nervioso y determinado a probar su valor profesional. Diego pasó horas estudiando el manual técnico del vehículo, familiarizándose con sistemas electrónicos complejos que eran completamente diferentes de los autos populares que acostumbraba reparar. El Mercedes presentaba un problema intermitente en el sistema de suspensión neumática, una falla que había frustrado a 3 talleres especializados anteriormente. El desafío técnico despertó en Diego una determinación casi obsesiva para encontrar la solución. Mientras trabajaba meticulosamente en el diagnóstico, Diego no percibió cuando Elena llegó discretamente al taller. Ella había prescindido de chofer y guardaespaldas, manejando personalmente un BMW más sencillo para verificar el avance del servicio. Al verlo completamente concentrado, analizando diagramas eléctricos y probando componentes con precisión quirúrgica, Elena quedó impresionada con el profesionalismo y la dedicación de él.
Diego solo notó la presencia de Elena cuando ella se acercó a la mesa de trabajo donde había esparcido piezas y herramientas especializadas. Se sobresaltó, sintiéndose súbitamente avergonzado por la desorganización aparente de su trabajo. Pero Elena demostró interés genuino en el proceso técnico. Hizo preguntas inteligentes sobre el funcionamiento de la suspensión neumática y escuchó atentamente las explicaciones detalladas que Diego ofreció. Durante aquella conversación técnica, Elena reveló que siempre tuvo curiosidad sobre mecánica, pero nunca tuvo oportunidad de aprender sobre el tema. Su padre, fundador del imperio empresarial de la familia, solía decir que conocimiento técnico era fundamental para cualquier empresario exitoso, pero la rutina ejecutiva nunca le permitió explorar esa área. Diego, superando la timidez inicial, se ofreció para explicar los conceptos básicos durante el trabajo. En las semanas siguientes se estableció una rutina inesperada. Elena comenzó a visitar el taller regularmente, siempre con la excusa de verificar el avance de los servicios, pero claramente interesada en las explicaciones técnicas que Diego ofrecía. Esas conversaciones evolucionaron naturalmente hacia temas más personales, creando una amistad improbable entre dos mundos aparentemente incompatibles. Diego descubrió que Elena, a pesar de la riqueza y el éxito profesional, cargaba soledades y presiones que jamás imaginara. Relataba sobre la dificultad de confiar en las personas, sobre relaciones interesadas y sobre la responsabilidad abrumadora de gestionar empresas que empleaban miles de familias. Esos relatos humanizaron completamente la imagen que Diego tenía de ella, mostrando que la riqueza no resolvía todos los problemas de la vida. Elena, por su parte, quedó fascinada con la simplicidad y autenticidad de la vida de Diego. Él habló sobre su infancia difícil, sobre los padres adoptivos que le enseñaron valores fundamentales antes de morir en un accidente de tránsito y sobre el sueño de algún día poder ofrecer oportunidades para jóvenes necesitados como él había sido. Esos sueños simples, pero profundamente significativos, tocaron a Elena de forma inesperada. La calidad excepcional del trabajo de Diego pronto se hizo evidente. No solo solucionó el problema del Mercedes, que había frustrado a otros talleres, sino también identificó y corrigió varias otras pequeñas fallas que pasaron desapercibidas por técnicos anteriores. Su atención a los detalles y el cuidado casi cariñoso con que trataba cada vehículo impresionaron a Elena y confirmaron que su decisión de contratarlo fue acertada. La transformación en el taller comenzó a ser notada por todo el barrio. Diego invirtió parte de los primeros pagos en equipos nuevos y en la organización del espacio. Contrató a Marcelo, un joven aprendiz de 19 años que vivía en la región y demostraba talento natural para la mecánica. La llegada del ayudante no solo mejoró la eficiencia del trabajo, sino también permitió que Diego comenzara a realizar su sueño de transmitir conocimiento a la nueva generación. Elena observaba esos cambios con satisfacción creciente. Ver a Diego próspero y confiado, expandiendo gradualmente su negocio y ayudando a otros jóvenes, confirmaba su intuición de que había encontrado a una persona verdaderamente especial. Comenzó a percibir que su gratitud inicial estaba evolucionando hacia sentimientos más complejos y profundos, algo que la dejaba simultáneamente animada y aprensiva. Durante una tarde particularmente ocupada, mientras Diego explicaba a Marcelo los principios del sistema de inyección electrónica, Elena tuvo una epifanía sobre la verdadera naturaleza de la riqueza. Observando la dedicación, la paciencia y la generosidad con que Diego trataba a su aprendiz, comprendió que había diferentes tipos de abundancia en la vida y que tal vez ella tenía mucho que aprender de aquel mecánico humilde,
sobre lo que realmente importaba. La relación entre Elena y Diego continuó profundizándose de maneras que ninguno de los dos había anticipado. Lo que comenzó como un acto de gratitud evolucionó hacia una amistad genuina, basada en respeto mutuo y curiosidad sobre sus vidas tan distintas. Elena encontró en el taller un refugio de las presiones corporativas y de las relaciones superficiales que dominaban su cotidiano empresarial. Diego, por su parte, descubrió en Elena a una persona sorprendentemente sencilla e interesada en aprender. Demostraba fascinación genuina por las explicaciones técnicas y frecuentemente traía preguntas inteligentes sobre motores y sistemas automotrices. Más importante aún, Elena mostraba interés sincero en la vida personal de él, preguntando sobre sus sueños, miedos y aspiraciones de forma que nadie había hecho antes. Durante una tarde de jueves, Elena llegó al taller visiblemente abatida. Acababa de salir de una reunión de consejo administrativo particularmente tensa, donde precisó tomar decisiones difíciles sobre reestructuración empresarial que afectarían cientos de empleos. El peso de la responsabilidad estaba claramente afectando su estado emocional, y Diego percibió inmediatamente que algo estaba mal. Sin hacer preguntas invasivas, Diego ofreció una taza de café e invitó a Elena a sentarse en una silla que había improvisado al lado de la mesa de trabajo. Continuó trabajando en silencio respetuoso, permitiendo que procesara sus sentimientos sin presión para compartir detalles. Esta sensibilidad emocional conmovió profundamente a Elena, acostumbrada a personas que siempre esperaban explicaciones detalladas sobre sus estados de ánimo. Gradualmente, Elena comenzó a hablar sobre las presiones de liderar un imperio empresarial heredado. Reveló que frecuentemente se cuestionaba si merecía la posición que ocupaba, si sus decisiones eran realmente las mejores para las empresas y sus empleados. Diego escuchó atentamente, ofreciendo perspectivas simples pero profundas que ayudaron a Elena a ver sus responsabilidades bajo una luz diferente. Durante esa conversación, Diego compartió sus propias experiencias con responsabilidad y liderazgo. Habló sobre cómo se sentía cuando necesitaba despedir a un empleado por motivos económicos, sobre la presión de mantener el taller funcionando incluso cuando los pagos se atrasaban, y sobre cómo aprendió que verdadero liderazgo viene de la preocupación genuina con las personas bajo nuestro cuidado. Esas reflexiones simples resonaron profundamente con Elena. En los días siguientes, Elena comenzó a implementar algunas de las perspectivas que aprendió de Diego en sus decisiones empresariales. Pasó a visitar personalmente departamentos que anteriormente conocía solo a través de reportes, conversando directamente con empleados de diferentes niveles jerárquicos. Este enfoque más humano sorprendió a sus ejecutivos y creó un ambiente de trabajo más colaborativo. La transformación también se reflejó en la vida personal de Elena. Comenzó a cuestionar muchas de las relaciones superficiales que mantenía por conveniencia social, priorizando conexiones más auténticas y significativas. El contraste entre la simplicidad honesta de Diego y la artificialidad de muchos círculos sociales que frecuentaba se volvió gritante e incómodo. Diego notó cambios sutiles en Elena durante sus visitas al taller. Parecía más relajada, menos preocupada en mantener apariencias y más interesada en conversaciones genuinas. Observó cómo interactuaba naturalmente con Marcelo, el joven aprendiz, tratándolo con el mismo respeto que demostraba para ejecutivos en sus oficinas. Esta autenticidad lo impresionó profundamente. Una tarde, Elena sorprendió a Diego con una propuesta inesperada. Había organizado una cena en su penthouse y le gustaría invitarlo a conocer su ambiente personal.
La idea de cenar en un penthouse lujoso en el centro de la Ciudad de México dejó nervioso a Diego, pero Elena insistió que sería un encuentro casual, una oportunidad para retribuir todas las tardes agradables que había pasado en el taller. Diego aceptó la invitación con cierta aprensión, preocupado en no sentirse cómodo en aquel ambiente sofisticado. Elena percibió su hesitación y garantizó que la cena sería simple, solo ellos dos, sin formalidades o pretensiones. Quería genuinamente compartir su espacio personal con alguien que consideraba un amigo verdadero. La preparación para la cena dejó inquieto a Diego por días. Compró ropa nueva, ensayó conversaciones mentalmente y se cuestionó sobre protocolos sociales que desconocía. Marcelo, observando el nerviosismo del jefe, ofreció aliento y le recordó a Diego que Elena claramente lo apreciaba exactamente como era, sin necesidad de fingir ser alguien diferente. La víspera de la cena, Diego trabajó hasta más tarde que lo habitual, intentando distraer sus pensamientos ansiosos con el mantenimiento de un BMW que presentaba problemas complejos en el sistema eléctrico. Mientras analizaba diagramas y probaba componentes, reflexionó sobre cómo su vida había cambiado desde aquella noche en que encontró a Elena en la cajuela. Las transformaciones eran mucho mayores que solo mejoras financieras. Su autoestima, perspectivas de futuro e incluso su visión del mundo estaban evolucionando constantemente. En la noche de la cena, Diego llegó al edificio residencial de Elena con una mezcla de nerviosismo y admiración. El vestíbulo en mármol, con lámparas imponentes y porteros uniformados, representaba un mundo completamente distinto de todo lo que conocía. El elevador privado que lo llevó hasta el penthouse, en el piso 30, ofrecía una vista panorámica de la Ciudad de México que lo dejó sin palabras, observando las luces de la ciudad extendiéndose infinitamente en todas las direcciones. Elena lo recibió vistiendo ropa casual, jeans y una blusa simple, claramente intentando crear un ambiente desenvuelto que contrastaba con la sofisticación del apartamento. Estaba visiblemente nerviosa también, preocupada en hacer que Diego se sintiera cómodo en su territorio personal. El penthouse, a pesar del lujo evidente, revelaba toques personales que humanizaban el espacio. Fotografías de familia, libros esparcidos, plantas cuidadosamente cultivadas. La cena fue preparada por la propia Elena, quien confesó no ser una cocinera experimentada, pero haberse esforzado para crear algo especial. Había investigado recetas sencillas y preparado un risotto de camarón acompañado por una ensalada fresca. La humildad demostrada al servir una comida casera, incluso teniendo recursos para contratar a los mejores chefs, conmovió profundamente a Diego y lo ayudó a relajarse. Durante la comida, conversaron sobre asuntos que raramente habían explorado en las visitas al taller. Elena compartió memorias de la infancia, hablando sobre la relación cercana que tenía con su padre antes de que falleciera, y sobre cómo se sentía presionada a honrar el legado empresarial de la familia. Diego percibió una vulnerabilidad en su voz que contrastaba con la confianza ejecutiva que normalmente demostraba. Diego, por su parte, habló sobre sus padres adoptivos con una emoción que raramente permitía aflorar. Describió cómo lo encontraron huérfano en las calles, cómo le enseñaron el valor del trabajo honesto y de la dignidad, y cómo sus muertes prematuras lo forzaron a crecer rápidamente. Elena escuchó con atención respetuosa, comprendiendo mejor los orígenes de la fuerza de carácter que tanto admiraba en él. A medida que la noche avanzaba, ambos descubrieron similitudes inesperadas en sus experiencias de vida. A pesar de las diferencias socioeconómicas gritantes, ambos habían enfrentado soledad, pérdidas significativas y la responsabilidad de construir identidades independientes. Elena,
reconoció que de maneras diferentes ambos eran huérfanos que precisaron aprender a navegar por el mundo sin la orientación completa de los padres. Después de la cena, Elena invitó a Diego a conocer su despacho personal, un ambiente que revelaba aspectos sorprendentes de su personalidad. Las estanterías contenían no solo libros de negocios, sino también literatura clásica, biografías inspiradoras e incluso algunos manuales técnicos sobre mecánica que había comprado recientemente. Diego quedó conmovido al descubrir que ella estaba genuinamente interesada en aprender sobre su área de expertise. La vista nocturna de la ciudad a través de las ventanas panorámicas proporcionó un momento de contemplación silenciosa. Ambos observaron las luces extendiéndose hasta el horizonte, cada uno reflexionando sobre cómo el destino había entrelazado sus vidas de forma inesperada. Diego comentó sobre cómo nunca había imaginado que estaría allí en aquel ambiente, compartiendo momentos tan íntimos con alguien de un mundo completamente diferente. Elena aprovechó ese momento de intimidad para expresar algo que venía guardando hace semanas. Agradeció a Diego, no solo por el rescate físico, sino por la forma en que la había ayudado a redescubrir aspectos de su humanidad que se habían perdido en la rutina corporativa. Explicó que las conversaciones en el taller y la simplicidad genuina de él la hicieron cuestionar muchas de sus prioridades y relaciones. Diego, por su parte, confesó que Elena había transformado completamente su percepción sobre personas ricas y poderosas. Admitió que anteriormente albergaba prejuicios sobre la clase alta, asumiendo que riqueza significaba automáticamente superficialidad y arrogancia. Conocer a Elena le enseñó que problemas humanos fundamentales trascienden barreras socioeconómicas. Durante una pausa en la conversación, ambos percibieron que algo estaba cambiando entre ellos. Lo que había comenzado como gratitud y evolucionado hacia la amistad estaba transformándose en sentimientos más profundos y complejos. Había una tensión emocional en el aire, una conciencia mutua de que estaban cruzando territorio emocional desconocido y potencialmente peligroso. Elena fue la primera en reconocer verbalmente el cambio, con una honestidad valiente que caracterizaba su personalidad. Admitió que los sentimientos que nutría por Diego habían evolucionado mucho más allá de la gratitud. Confesó que nunca había encontrado a alguien que la hiciera sentirse tan comprendida y valorada por quien realmente era, independientemente de su posición social o riqueza. Diego quedó simultáneamente emocionado y preocupado con la confesión. Admitió que también había desarrollado sentimientos profundos por Elena, pero expresó sus preocupaciones sobre las diferencias entre sus mundos. Temía que una relación entre ellos enfrentaría obstáculos prácticamente imposibles de superar, desde diferencias culturales hasta presiones sociales y familiares. La noche terminó con ambos reconociendo la realidad de sus sentimientos, pero también la complejidad de la situación. Decidieron seguir adelante con cautela, permitiendo que la relación evolucionara naturalmente, sin presiones o expectativas irrealistas. Diego volvió a casa con el corazón lleno de emociones contradictorias, sabiendo que su vida había cambiado irreversiblemente una vez más. En las semanas posteriores a la cena reveladora, la dinámica entre Elena y Diego cambió sutilmente. Sus interacciones mantuvieron la naturalidad anterior, pero ahora cargaban una subcorriente emocional que ambos reconocían sin verbalizar constantemente. Elena continuaba visitando el taller regularmente, pero sus conversaciones ganaron una profundidad aún mayor, explorando sueños, miedos y perspectivas de futuro, con una intimidad creciente. Diego invirtió los recursos financieros del contrato,
con inteligencia estratégica, expandiendo gradualmente el taller y mejorando sus equipos. Compró un elevador hidráulico moderno, herramientas de diagnóstico electrónico avanzadas y organizó el espacio de forma más profesional. Marcelo, su joven asistente, demostraba una evolución impresionante, absorbiendo conocimientos técnicos con entusiasmo y dedicación que recordaban al propio Diego en sus primeros años como mecánico. La transformación del taller no pasó desapercibida en el barrio. Clientes antiguos expresaban sorpresa y satisfacción con las mejoras, mientras nuevos propietarios de vehículos comenzaron a buscar los servicios de Diego. Su reputación como mecánico competente y honesto se esparció por la región, creando una demanda creciente que exigía una organización más sofisticada y posiblemente la contratación de empleados adicionales. Elena observaba esos cambios con orgullo genuino, viendo a Diego florecer profesional y personalmente. Comenzó a usar su influencia empresarial de forma discreta para ayudarlo, recomendando sus servicios a conocidos y socios de negocios que poseían vehículos de lujo. Esas recomendaciones resultaron en nuevos contratos importantes, pero Elena siempre hacía cuestión de enfatizar que indicaba a Diego exclusivamente por la calidad excepcional de su trabajo. Durante una tarde particularmente ocupada, Elena llegó al taller para encontrar a Diego trabajando simultáneamente en 3 vehículos diferentes, coordinando a Marcelo e intentando atender llamadas de clientes. Percibió que se estaba sobrecargando, intentando mantener la calidad elevada de los servicios mientras lidiaba con una demanda creciente que sobrepasaba su capacidad actual. Sin consultar a Diego previamente, Elena tomó una iniciativa que cambiaría completamente la trayectoria del negocio. Ofreció financiamiento para una expansión significativa del taller, incluyendo la renta de un espacio adyacente, contratación de mecánicos especializados e implementación de un sistema de gestión informatizado. La propuesta estaba estructurada como una inversión empresarial legítima, no como caridad, respetando el orgullo profesional de Diego. La oferta dejó a Diego en un dilema emocional complejo. Por un lado, representaba la oportunidad de realizar sueños que parecían imposibles apenas algunos meses antes. Por otro lado, temía que aceptar ayuda financiera de Elena pudiera comprometer la autenticidad de su relación, transformándola en algo basado en dependencia económica en lugar de sentimientos genuinos. Elena percibió la hesitación de Diego y aclaró sus motivaciones con transparencia total. Explicó que veía en el taller un potencial empresarial real, basado en la competencia técnica de él y en la demanda creciente del mercado. Más importante aún, reveló que consideraba a Diego un socio potencial, no solo romántico, sino también profesional, alguien cuyos valores y ética de trabajo complementaban perfectamente sus propias ambiciones empresariales. Después de días de reflexión intensa, Diego decidió aceptar la propuesta, pero estableció condiciones claras. Insistió en mantener control operacional total del taller, en participar de todas las decisiones importantes como socio igualitario y en garantizar que la expansión no comprometiera los valores fundamentales que siempre guiaron su trabajo. Elena concordó entusiastamente con todas las condiciones, demostrando respeto genuino por la expertise y liderazgo de él. La sociedad empresarial se formalizó de manera profesional, con contratos detallados que protegían los intereses de ambas partes. Elena aportó no solo recursos financieros, sino también conocimiento administrativo y conexiones empresariales valiosas. Diego contribuyó con expertise técnica, reputación establecida y una comprensión profunda de las necesidades del mercado local. Durante el proceso de expansión,
Ambos descubrieron que trabajaban excepcionalmente bien juntos. Elena demostraba habilidades complementarias a las de Diego, enfocándose en aspectos estratégicos y administrativos, mientras él se concentraba en la excelencia técnica y la atención personalizada. La sinergia entre sus diferentes backgrounds creó una combinación empresarial poderosa y equilibrada. La primera fase de la expansión incluyó la contratación de 2 mecánicos experimentados y una recepcionista para gestionar agendamientos y atención al cliente. Diego insistió en contratar preferentemente jóvenes de la región, ofreciendo oportunidades de crecimiento profesional para personas que enfrentaban dificultades similares a las que él había experimentado. Esta política de contratación reflejaba sus valores personales y creó un ambiente de trabajo basado en lealtad y motivación genuina. La nueva configuración del taller creó oportunidades inéditas para que Elena y Diego pasaran tiempo juntos en un contexto profesional. Elena asumió responsabilidades administrativas y estratégicas, visitando el taller diariamente para acompañar el progreso de la expansión y colaborar en las decisiones operacionales. Esta proximidad constante permitió que ambos observaran cualidades uno del otro que fortalecieron aún más sus sentimientos mutuos. Diego quedó impresionado con la competencia empresarial de Elena y su capacidad de equilibrar ambición comercial con consideración genuina por los empleados. Implementó políticas de beneficios para los trabajadores, creó programas de entrenamiento continuo y estableció metas realistas que motivaban al equipo sin crear presión excesiva. Su liderazgo reveló una sensibilidad social que Diego no esperaba encontrar en alguien de su posición. Elena, por su parte, admiraba cada vez más la integridad y dedicación de Diego. Observaba cómo trataba a cada empleado con respeto, cómo se preocupaba genuinamente con el desarrollo profesional de Marcelo y de los nuevos mecánicos, y cómo nunca comprometía la calidad de los servicios en favor de lucros mayores. Esos valores se alineaban perfectamente con sus propias convicciones sobre responsabilidad empresarial. Durante una tarde de sábado, mientras supervisaban la instalación de nuevos equipos, Elena y Diego se encontraron solos en el taller. La conversación natural evolucionó hacia asuntos más personales, y por primera vez, desde la cena en el penthouse, ambos abordaron directamente los sentimientos que nutrían uno por el otro. Diego confesó que se había enamorado de Elena, pero aún temía las complicaciones que una relación entre ellos podría crear. Elena respondió con una declaración valiente y determinada. Dijo que también estaba enamorada y que estaba dispuesta a enfrentar cualesquiera obstáculos sociales o familiares que surgieran. Explicó que su experiencia de vida le había enseñado que relaciones genuinas eran raras y preciosas, y que no estaba dispuesta a sacrificar la felicidad en nombre de convenciones sociales o expectativas externas. El primer beso aconteció naturalmente, allí mismo en el taller, entre herramientas y motores, en un ambiente que simbolizaba perfectamente la unión de sus dos mundos. Fue un momento cargado de emoción y significado, representando no solo la consumación de sentimientos románticos, sino también la aceptación mutua de que estaban listos para enfrentar juntos los desafíos que una relación interclases inevitablemente traería. En las semanas siguientes, Elena y Diego vivieron un período de felicidad intensa y descubrimiento mutuo. Exploraron la ciudad juntos, con Elena mostrando a Diego restaurantes sofisticados y eventos culturales que nunca había frecuentado, mientras Diego la llevaba a conocer cantinas sencillas, partidos de fútbol en el barrio y la convivencia auténtica de la comunidad donde creció.
Esas experiencias enriquecieron la perspectiva de vida de ambos. La diferencia de mundos que inicialmente parecía un obstáculo se transformó en una fuente de crecimiento personal para ambos. Elena aprendió a valorar placeres simples y relaciones auténticas, mientras Diego ganó confianza para expandir horizontes y aspirar a objetivos más ambiciosos. Juntos descubrieron que el amor verdadero tiene el poder de trascender barreras socioeconómicas cuando está basado en valores compartidos y respeto mutuo. El taller expandido se convirtió en un símbolo tangible de su sociedad exitosa. El negocio prosperaba, atendiendo una clientela diversificada que incluía tanto vecinos del barrio como ejecutivos del centro de la ciudad. Diego mantenía sus precios justos para clientes locales, mientras cobraba valores de mercado para servicios en vehículos de lujo, creando un modelo sustentable que beneficiaba a toda la comunidad. Elena comenzó a integrar a Diego gradualmente en algunos aspectos de su vida social. Comenzando con eventos menos formales y amigos más cercanos, enfrentó algunos cuestionamientos y miradas curiosas, pero se mantuvo firme en su decisión, defendiendo a Diego y la relación con convicción. Su postura determinada y la calidad evidente del carácter de Diego gradualmente conquistaron el respeto de personas importantes en su vida. Diego, inicialmente incómodo en ambientes sociales sofisticados, comenzó a adaptarse con el apoyo paciente de Elena. Descubrió que su autenticidad y honestidad eran cualidades valoradas, incluso en círculos sociales elevados, y que no necesitaba fingir ser alguien diferente para ser aceptado. Su confianza creció a medida que percibió que tenía conocimientos y perspectivas valiosas para contribuir en cualquier conversación. La relación también enfrentó sus primeras pruebas serias. Algunos familiares distantes de Elena expresaron desaprobación, cuestionando sus motivaciones y sugiriendo que Diego podría estar interesado solo en su riqueza. Esas críticas lastimaron a ambos, pero también fortalecieron su determinación de probar que el amor que compartían era genuino y duradero. El primer gran desafío a la relación de Elena y Diego vino de una fuente inesperada. Eduardo Morales, primo de Elena y vicepresidente ejecutivo de una de las empresas de la familia. Eduardo había nutrido esperanzas románticas en relación a Elena por años, esperando que ella eventualmente correspondiera a sus sentimientos y consolidara una unión que fortalecería aún más el imperio empresarial de los Morales. Cuando Eduardo descubrió sobre la relación de Elena con Diego, su reacción fue de shock e indignación. No lograba comprender cómo su prima, educada en los mejores colegios y universidades del mundo, podría involucrarse románticamente con alguien que consideraba tan por debajo de su clase social. Eduardo interpretó la relación como una rebeldía pasajera que podría perjudicar la reputación de la familia. Determinado a separar a la pareja, Eduardo comenzó una campaña sutil pero persistente para minar la confianza de Elena en Diego. Esparció rumores discretos sobre las motivaciones financieras del mecánico, sugiriendo que Diego se estaba aprovechando de la gratitud de Elena después del secuestro. Eduardo también contrató a un investigador privado para escudriñar el pasado de Diego, buscando cualquier información que pudiera usar en su contra. Simultáneamente, Eduardo ofreció a Diego una suma sustancial de dinero para alejarse permanentemente de Elena. La propuesta fue hecha durante una visita inesperada al taller. Cuando Eduardo llegó en su Mercedes-Benz importado e hizo la oferta de forma directa y condescendiente, argumentó que Diego nunca lograría ofrecer a Elena el estilo de vida al cual estaba acostumbrada y que sería mejor para ambos terminar la relación antes de que se volviera más dolorosa.
La reacción de Diego a la propuesta de Eduardo fue de indignación profunda y determinación renovada. Rechazó categóricamente el dinero y dejó claro que sus sentimientos por Elena no tenían precio. Diego explicó que no estaba interesado en la riqueza de ella, sino en la persona excepcional que era, y que Eduardo estaba completamente equivocado sobre sus motivaciones. La conversación terminó de forma tensa, con Eduardo partiendo claramente frustrado por no haber conseguido su objetivo. Cuando Elena supo de la visita de Eduardo a través de Diego, quedó furiosa con la interferencia de su primo. Confrontó a Eduardo directamente, dejando claro que sus decisiones personales eran sus propias responsabilidades y que no toleraría manipulaciones o intentos de control. Elena amenazó con remover a Eduardo de sus posiciones ejecutivas si continuaba interfiriendo en su vida personal. La tensión familiar creó un período difícil para Elena, que se vio dividida entre lealtades familiares y sus sentimientos por Diego. Algunos parientes apoyaron discretamente a Eduardo, expresando preocupaciones sobre las implicaciones sociales y empresariales de la relación. Elena enfrentó presiones sutiles pero constantes para reconsiderar sus elecciones, lo que probó su determinación y creó momentos de duda y ansiedad. Diego, percibiendo el estrés que la situación estaba causando a Elena, se ofreció para alejarse temporalmente para que pudiera resolver los conflictos familiares sin presión adicional. Esta demostración de amor abnegado conmovió profundamente a Elena y confirmó su convicción de que Diego estaba genuinamente interesado en su bienestar, no en ganancias personales. Elena rechazó firmemente la sugerencia de Diego de alejarse. En lugar de eso, tomó una decisión valiente que definiría el futuro de ambos. Elena organizó una cena formal en su penthouse, invitando a los principales miembros de la familia y presentando a Diego oficialmente como su novio. Estaba determinada a mostrar a todos que Diego era una persona de carácter excepcional que merecía respeto. La preparación para la cena dejó a Diego extremadamente nervioso. Elena lo ayudó a escoger ropa apropiada y lo tranquilizó sobre protocolos sociales, pero enfatizó que lo más importante era que fuera auténtico. Quería que su familia conociera al verdadero Diego, con su honestidad, humildad y fuerza de carácter que la habían conquistado. La cena fue inicialmente tensa, con algunos familiares demostrando escepticismo mal disimulado. Sin embargo, a medida que la noche progresó y Diego tuvo oportunidad de conversar con diferentes personas, su naturalidad y sinceridad comenzaron a impresionar incluso a los más escépticos. Habló sobre su trabajo, sus valores y sus sueños de forma tan convincente que varios parientes revisaron sus impresiones iniciales. El momento decisivo vino cuando Elena hizo un brindis emocional, agradeciendo a Diego por salvarla no solo del secuestro, sino también de una vida vacía de relaciones genuinas. Declaró públicamente su amor por él y su determinación de construir un futuro juntos, independientemente de opiniones externas. Su coraje y convicción silenciaron las críticas y demostraron claramente que no cambiaría de opinión. Eduardo, aunque derrotado en sus intentos de separar a la pareja, finalmente comenzó a aceptar la realidad de la situación. Percibió que Elena estaba genuinamente feliz con Diego y que su interferencia solo estaba perjudicando su relación familiar con ella. Gradualmente, Eduardo comenzó a tratar a Diego con más respeto, reconociendo que necesitaba aceptar las elecciones de su prima. 2 años después del encuentro que cambió sus vidas, Elena y Diego habían construido mucho más que una relación romántica. Crearon una sociedad de vida basada en amor, respeto mutuo y valores compartidos. El taller expandido
se convirtió en uno de los negocios automotrices más respetados de la zona oriente de la Ciudad de México, atendiendo desde vehículos populares hasta autos de lujo importados, siempre manteniendo los estándares de excelencia y honestidad que Diego estableció desde el inicio. La transformación personal de ambos era evidente para todos quienes los conocían. Diego había desarrollado confianza y sofisticación sin perder su autenticidad y simplicidad fundamentales. Aprendió a navegar en diferentes ambientes sociales manteniendo sus valores y descubrió que tenía mucho que contribuir en discusiones empresariales y sociales. Su perspectiva única, basada en experiencias de vida reales, era valorada en círculos que anteriormente le parecían inaccesibles. Elena, por su parte, había redescubierto aspectos de su humanidad que había perdido en la rutina corporativa. Mantenía sus responsabilidades empresariales, pero ahora las ejecutaba con una sensibilidad social mayor, implementando políticas que beneficiaban a empleados y comunidades. Su liderazgo se volvió más empático y eficaz, inspirado por los valores que aprendió de Diego y de la comunidad donde él creció. El taller se había convertido en más que un negocio. Era un centro comunitario que ofrecía oportunidades de desarrollo para jóvenes de la región. Diego y Elena establecieron un programa de aprendizaje que combinaba entrenamiento técnico con educación formal, ayudando a decenas de jóvenes a construir carreras sólidas en el área automotriz. Marcelo, el primer aprendiz, se había convertido en supervisor y mentor para nuevos estudiantes. El proyecto más ambicioso de la pareja estaba tomando forma. Una escuela técnica profesionalizante, enfocada en mecánica automotriz y tecnologías relacionadas. Elena usó su influencia y recursos para conseguir apoyo gubernamental y alianzas con fabricantes de autos, mientras Diego desarrolló el currículo basado en su experiencia práctica y conocimiento de las necesidades del mercado laboral. La escuela sería ubicada en el mismo barrio donde Diego creció, simbolizando su retorno a sus orígenes como alguien capaz de ofrecer oportunidades que él mismo nunca tuvo. El proyecto representaba la síntesis perfecta de sus diferentes competencias. La visión estratégica y los recursos de Elena, combinados con el conocimiento técnico y la comprensión comunitaria de Diego. Durante una tarde especial, mientras revisaban los últimos detalles de los planos arquitectónicos de la escuela, Diego tomó una decisión que venía madurando por meses. Había encargado secretamente un anillo de compromiso, no una joya extravagante, sino una pieza sencilla y elegante que simbolizaba perfectamente su relación, genuina, duradera y basada en valores sólidos. La propuesta de matrimonio aconteció en el lugar donde todo comenzó, en el taller original, después del horario laboral, cuando solo los dos estaban presentes. Diego escogió aquel ambiente propositalmente, pues representaba el momento en que sus vidas se entrelazaron y el espacio donde construyeron sus primeras memorias importantes juntos. Habló sobre cómo Elena había transformado no solo su situación económica, sino su visión de mundo y sus posibilidades de futuro. Elena aceptó la propuesta con lágrimas de alegría, reconociendo que Diego era el compañero que siempre había buscado sin saberlo. Explicó que él le había enseñado sobre coraje, autenticidad y la importancia de relaciones basadas en valores genuinos. Juntos habían descubierto que el amor verdadero no conoce fronteras sociales cuando está construido sobre fundaciones sólidas de respeto y admiración mutua. La boda fue planeada como una celebración que reflejaba la unión de sus dos mundos. La ceremonia aconteció en un espacio elegante pero accesible, con invitados que incluían desde ejecutivos de las empresas de Elena hasta vecinos y clientes del taller de Diego.
La fiesta mezcló tradiciones familiares de ambos lados, creando una atmósfera única de celebración inclusiva y auténtica. Durante el discurso de boda, Diego reflexionó sobre la jornada extraordinaria que los trajo hasta allí. Agradeció no solo por haber encontrado a Elena, sino por haber descubierto que era posible soñar más allá de las limitaciones que había aceptado para su vida. Elena, en su discurso, reconoció que Diego la había salvado mucho más que de aquella cajuela. La había salvado de una vida vacía de significado real y relaciones superficiales. 5 años después del encuentro que cambió todo, Diego y Elena celebraban no solo su éxito personal y profesional, sino principalmente el impacto positivo que lograron crear en la vida de otras personas. La escuela técnica había graduado a su primera generación con tasa de empleabilidad del 100%. El taller se había convertido en una referencia en excelencia y responsabilidad social. Más importante aún, habían probado que el amor verdadero puede superar cualquier barrera cuando está basado en valores sólidos. Mientras observaban la puesta del sol desde el balcón de su nueva casa, un hogar que combinaba comodidad con simplicidad, lujo con autenticidad, Diego y Elena reflexionaron sobre cómo un simple acto de bondad puede generar transformaciones inimaginables. Habían descubierto que la verdadera riqueza no estaba en los bienes materiales, sino en la capacidad de construir relaciones genuinas y de contribuir positivamente al mundo a su alrededor. La historia de Diego y Elena se convirtió en leyenda en el barrio donde todo comenzó, inspirando a otros jóvenes a soñar más allá de sus circunstancias actuales y probando que con determinación, valores sólidos y mucho amor, es posible construir puentes entre mundos aparentemente incompatibles y crear un futuro mejor para todos.